Sorprendió el día de hoy Keiko Fujimori con un video anunciando que se sumaba a esta asesoría legal de su partido y de las impugnaciones presentadas o las observaciones presentadas ante el jurado al doctor Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional. Vamos con el video de Keiko Fujimori e inmediatamente después Óscar Urviola aquí en el programa en Canal N en 2021. El Perú vive momentos de gran incertidumbre por las graves irregularidades que han existido en la segunda vuelta presidencial. Después de haber recibido múltiples denuncias por acciones realizadas por miembros de Perú Libre para alterar los resultados de esta elección, decidimos presentar una serie de nulidades haciendo uso de nuestro legítimo derecho de tener un proceso limpio y transparente. En los últimos días, una serie de marchas y contramarchas en las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones nos han generado una profunda preocupación, porque algunas de sus decisiones vulneran directamente nuestro derecho a la revisión de estas irregularidades. Es por este motivo que vamos a defendernos con todas las medidas que nos permite el Estado de Derecho. Y para poder hacerlo con seriedad y total objetividad frente al Perú y a toda la comunidad internacional, desde el día de hoy, el doctor Óscar Urviola Any, expresidente del Tribunal Constitucional, se hará cargo de nuestra defensa frente a todos los órganos competentes. Agradezco la participación del doctor Urviola, quien ha aceptado ejercer esta función ad honorem en defensa de la Constitución y la legalidad. No se trata de Keiko Fujimori o de Fuerza Popular. Se trata de la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Muy bien, ¿cuál será exactamente la función o la responsabilidad del doctor Óscar Urviola, el expresidente del Tribunal Constitucional? Nos acompaña aquí en el programa esta noche. Doctor Urviola, muy buenas noches y bienvenido. Gracias, como siempre, por su participación aquí en Canal N. Mávila, muy buenas noches. La pregunta era cuál será su responsabilidad o su función al incorporarse al equipo técnico, o que sea usted más bien quien nos explique cómo sí se produce esta convocatoria, si este es un ofrecimiento de su parte, si ha sido llamado por la señora Fujimori y qué es exactamente lo que usted hará. Bueno, yo he aceptado el pedido que me formuló la señora Keiko Fujimori, motivado porque de por medio está la defensa del sistema democrático, del Estado de Derecho y de la prevalencia de la Constitución por encima de todo. Y desde la perspectiva constitucional, precisamente, voy a tratar de que el Jurado Nacional de Elecciones, que espero pueda rectificar una resolución que actualmente está impidiendo que recursos de nulidad que se han presentado fuera de las 8 de la noche, que es el horario tope que tiene establecido el Jurado Nacional de Elecciones, en virtud a una resolución administrativa del 2018, que es la 086, establece que la mesa de partes solo funciona hasta las 8 de la noche. Esta disposición yo la considero atentatorio del derecho no solamente a el debido proceso, que debe garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos que están consagrados en la Constitución. Con esto se está recortando el plazo de 3 días que establece la ley para poder interponer los recursos a solamente 2 días y 20 horas. Esto es más bien contrario a lo que el Jurado Nacional, que luego fue rectificado, pretendió ampliar el plazo agregando algunos días y que luego fue rectificado. Sí. En este caso se está recortando los 3 días a 2 días y 20 horas. Esto en un entorno ya superado, donde toda la administración e incluso el Poder Judicial está permitiendo ingresar todos los escritos en todos los procesos hasta las 11 horas con 59 minutos, 11 de la noche con 59 minutos, incluso sábados, domingos y feriados. Ese es un adelanto y que yo saludo en el Poder Judicial y que espero saludar en el Jurado Nacional de Elecciones. Yo estoy convencido que la argumentación que se va a hacer desde la Constitución para garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, la plena vigencia de la Constitución,
que exige que las autoridades electorales sean los garantes de un proceso electoral totalmente, digamos, expresivo de la voluntad popular, se manifieste en las resoluciones, que obviamente van a tener que ser revisadas por el jurado y disponer lo que convenga. No se está pidiendo necesariamente que todos los votos que van a ser analizados puedan ser favorables a una u otra bancada o partido político. Yo estoy considerando de que el Jurado Nacional de Elecciones permita la revisión de más de 700 actas que podrían no estar, digamos, consideradas por haberse presentado más allá de las del plazo. 20 horas claro, del día correspondiente. Claro, es verdad que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones en principio aceptó la prórroga, pero luego dio marcha atrás. Él justificó esta marcha atrás citando una sentencia, un fallo del Tribunal Constitucional. Por eso le reitero la pregunta, ¿cuál sería el camino constitucional para, digamos, admitir a destiempo, como ha señalado el presidente del jurado, la revisión de estas 700 actas? Mávila, creo que hay que hacer una aclaración. En este caso no se trata de ampliar el plazo, más bien el plazo ha sido recortado. Es totalmente contrario a la decisión que tomó el Jurado Nacional de Elecciones y que luego fue rectificada, porque lo que se pretendía hacer era aumentar los días, y eso no lo podía hacer, obviamente, y lo ha rectificado y en buena hora. Pero en este caso es todo lo contrario, Mávila. Se trata de que los 3 días los han recortado a 2 días y 20 horas. A ver si le entiendo bien. Lo que teníamos claro era que a solicitud de Fuerza Popular se había pedido una ampliación del plazo establecido, del plazo legal. ¿O me estoy equivocando en esa primera parte? Bueno, no tengo un conocimiento exacto sobre esa solicitud. Me parece que fue así. Pero eso fue rectificado. Yo tampoco podría defender esa solicitud. Claro, porque considero que obviamente, es más, yo he firmado una sentencia en el Tribunal Constitucional que establece de que los plazos en los procesos electorales están sujetos al principio, ¿no?, de preclusión de todas las etapas del proceso. Mi decisión está expresada. Es lo que ayer le comentábamos a Mario Ghibellini y yo al señor Miguel Torres, cuando él decía que el jurado había dado marcha atrás y que finalmente para él eran leguleyadas. En un momento Mario le menciona, no son leguleyadas, sino son plazos de ley, porque si no cualquiera podría pedir una ampliación para el trámite que se le antoje, en la circunstancia que se le antoje, y quedaría a discreción de la autoridad hacerlo o no, con el peligro de que la pueda hacer, ¿no?, cuando en algún sentido siente que beneficia a alguien o perjudica a otro. Pero precisamente para eso hay normas. Entonces, ¿cuál va a ser su papel? ¿Cómo incorporar el análisis de estas 700 actas si se ha retractado el jurado de esos días? Ya ha cerrado y ha dicho, no más, no se admiten, no va. Bueno, yo creo que para eso está precisamente la apelación, porque ha habido jurados electorales especiales que sí han admitido y han dado trámite a solicitudes que se han presentado más allá de las 20 horas. Y yo creo que el jurado está todavía en la oportunidad de rectificar esto y de manera general, no solamente para Fuerza Popular. Yo hago constar que yo no estoy defendiendo de manera expresa a Fuerza Popular, estoy defendiendo el sistema democrático y el Estado de Derecho que debe prevalecer. Y mi análisis es desde la perspectiva constitucional, para que de ninguna manera cuestiones de forma puedan impedir aspectos de fondo, que es la real expresión de la voluntad popular. Sin duda, para usted, ¿cuál habría sido, perdóneme, doctor Urdiola, cuál habría sido, para entender bien, el error cometido por el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál es ese error concreto? No, el error concreto es haber mantenido un horario de mesa de partes que ha sido superado desde todo punto de vista. Superado porque ya el mantener una hora límite dentro del mismo día en que vencen los plazos, pero con criterios, podríamos decir, eminentemente administrativos, que estaban, digamos, fijados en función a que
mantener una mesa de partes abierta permanentemente requería personal con sujetos a un horario de trabajo. Pero hoy en día, donde los expedientes pueden ingresar directamente al sistema las 24 horas del día con una precisión en hora, en minutos y en segundos, creo que es lo más conveniente y que garantiza. Todas las disposiciones no pueden ir en peor, sino deben ser mejoras para garantizar de manera plena el ejercicio de todos los derechos fundamentales y de los principios que rigen en nuestro sistema democrático, que es la expresión libre del voto ciudadano. La autoridad es garante y al mismo tiempo fiscalizadora. Ahora, en la revisión de esos expedientes que se admitan a trámite más allá de las 20 horas y hasta las 11 horas con 59 minutos, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la plena libertad de resolver lo que sea conveniente. Y además, reitero, Mávila, esta decisión de mover la hora límite de las 20 horas hasta las 11:59 de la noche, que es cuando termina el día, ¿no? No va a favorecer solamente a Fuerza Popular, va a ser una disposición universal para todos los que tengan que ejercer su derecho en el último día del plazo. El último día del plazo no puede ser recortado. En horas. Tiene que ahora hay las ayudas tecnológicas para poder ejercitar ese derecho, como ocurre en el Poder Judicial. En el Poder Judicial Mávila usted puede presentar sus escritos, ¿no? Los sábados, domingos y feriados en toda hora, en la medida en que entren hasta las 11:59 y que estén dentro del plazo establecido por ley. Lo que estoy entendiendo es que no se trata de ese pedido inicial hecho por Fuerza Popular de varios días después, sino cumpliendo el plazo, sino respetando la fecha límite, que es la que el doctor Salas ha dicho, se considere que todo lo que pudo haber ingresado a través de los sistemas hasta el último segundo de ese día sea admitido. Y eso, estamos hablando, son 700 actas, para entenderlo bien. Eso es lo que hay que hacer respetar, Mávila, porque una disposición administrativa no puede ir en contra de la ley. La ley dice que para interponer un recurso son 3 días. Esa es la fecha, de acuerdo. Y no 2 días y 20 horas. Correcto. O sea, así de simple, así de simple. Sí, le estoy entendiendo bien. Ahora, ¿usted está como asesor del partido? ¿Es asesor? No, yo no soy asesor del partido. ¿Y qué es yo lo que he salido en defensa del Estado de Derecho y la democracia, que más del 50% quizás de peruanos quieren hacer respetar. ¿Y cómo se hace eso? Es decir, se presenta una queja evidente, ante la amenaza evidente de que este orden constitucional y democrático se quiere quebrantar. Entonces, los peruanos no podemos permanecer indiferentes cuando vemos incluso que el ejercicio de un derecho está siendo recortado, privilegiando disposiciones administrativas que han caído en la obsolescencia, porque hay sistemas informáticos que permiten recibir todos los escritos, ¿no?, hasta el último minuto del día hábil que señala la ley para presentarlos. ¿La vía cuál es? ¿Apelar al propio jurado? ¿Recurrir a una instancia superior? ¿Existe una instancia superior que pueda...? No, Mávila, en materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, y yo estoy seguro que el Jurado Nacional de Elecciones, en uso de esa soberana voluntad que le ha dado, o facultad que le ha dado la Constitución, va a resolver conforme a la Constitución. Bien. No creo que el Jurado Nacional de Elecciones permanezca indiferente ante esta situación. No se trata aquí de desconocer la autoridad, ni tampoco de decir que ha habido fraude, ni cosas por el estilo. Se trata de exigir que se cumpla la ley, ¿no?, dentro de los parámetros constitucionales. No se puede recortar un plazo porque hay una disposición administrativa que tiene incluso sus orígenes en disposiciones, podríamos decir, administrativas de carácter laboral para mantener una mesa de parte atendida por trabajadores que ahora no necesitan, porque el sistema puede recibir todos los escritos virtualmente. De acuerdo. ¿Esto extendería el plazo del jurado, digamos, para poder finalmente deliberar, resolver estas observaciones y dar el nombre del ganador? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dilataría, cree usted, este Mávila, proceso? Aquí no se está pidiendo que se extienda el plazo, sino que se cumpla el plazo de 3 días. Pero ¿cuánto supone usted esto puede extender la incertidumbre que vive el país?
para de una vez por todas conocer el ganador de estas elecciones? Bueno, en realidad ya eso no se puede calcular porque, claro, porque hay un stock de más de casi 900, en el supuesto de que se admitan las 700 que estarían fuera de este horario. Ajá. Estamos hablando casi de 900 actas que yo creo no menos de unos 20 días probablemente, pero lo importante es que el Jurado Nacional de Elecciones pueda tener la disposición para enmendar esta situación inconveniente, ¿no? Y que altere el Estado de Derecho. Y por otro lado, estoy seguro que el Jurado Nacional de Elecciones va a aplicar toda su voluntad para hacer esto en el menor tiempo posible, pero sujeto a la ley. Para hacerlo, para que el público entienda y los ciudadanos en general podamos comprender mejor, estamos hablando de observaciones o de trámites que ya se iniciaron de forma virtual. No se admitiría más, es decir, estas son las 700 que llegaron hasta las 23:59 de ambos partidos. ¿De ambos partidos o solo de Fuerza Popular? ¿Son 700 de Fuerza Popular? No, de ambos partidos. Y el Jurado Nacional de Elecciones resolverá conforme a derecho. Eso es lo que se tiene que exigir. Y esa es mi participación en esta, digamos, etapa y ante el Jurado Nacional de Elecciones para, en todo caso, exponer desde la perspectiva constitucional que no se puede alterar el ordenamiento jurídico y más bien existe la obligación para que desde una interpretación constitucional se pueda adecuar los procedimientos, ¿no? Que no es transgresión de la ley, a lo que quiere la Constitución, la libre expresión de la voluntad popular en elecciones que yo estoy seguro cuentan con la garantía de una actuación impecable del Jurado Nacional de Elecciones si es que tiene el cuidado de revisar adecuadamente y oportunamente todos y cada uno de los reclamos que se están haciendo. Entiendo. Yo tampoco he revisado cada una de las actas ni cosa por el estilo, seguramente lo voy a hacer, pero en principio lo que yo quiero es que el Jurado Nacional de Elecciones permita que estas 700 actas que han sido impugnadas supuestamente fuera del plazo de las 20 horas del último día, se levante para que se restituya el derecho a interponer dentro de los 3 días estos recursos. Bien, le hago una pregunta adicional. El día de hoy, Julio César Castiglioni, asesor legal de Fuerza Popular, en una entrevista al diario El Comercio, señala lo siguiente, le preguntan, ¿esto no implica una demora para la obtención de resultados? Y él responde, sí, señor, pero ¿qué sucede? El señor Castillo tenía 2% en la primera vuelta y terminada la primera vuelta termina estando en el primer lugar. El fraude, y él habla ya de un fraude, viene desde la primera vuelta. Como no podemos pedir la nulidad del proceso ya realizado de la primera vuelta, aquí la población se ha puesto la camiseta y nos llaman a darnos información. Le soy honesto. ¿Usted cree en efecto que ha ocurrido un fraude tramado y orquestado desde la primera vuelta? No, bueno, no estoy en condiciones de poder afirmar ni negar un fraude, ¿no? Yo confío en que las autoridades, en este caso todas las instituciones que tienen competencia para conducir un proceso electoral, como es desde la elaboración del padrón por parte de RENIEC, como el proceso electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, y el Jurado Nacional de Elecciones en su primera instancia con los jurados especiales, y el Jurado Nacional en última y definitiva instancia van a actuar apegados a la ley. Entiendo. Y esperemos de que sea así. Entiendo, sí. Yo confío de que eso sea así, pero que se den todas las condiciones para que todas las partes puedan ejercitar su derecho sin restricciones como la que en este momento yo estoy señalando. En concreto estoy señalando el tema de la reducción del plazo de 3 días a 2 días y 20 horas. Entiendo. La explicación es distinta entonces a la expuesta por Miguel Torres. A otra pregunta le dicen al señor Castiglioni, ¿por qué tendría que ser fraude? Es descabellado que Castillo haya resultado en primer lugar, que haya tenido votos de la ciudadanía
Y el asesor de Fuerza Popular le responde: nadie que no aparece en los estándares de posibilidades de pasar a la segunda vuelta de la noche a la mañana crece a un 20%. El fraude ha sido concebido desde el Foro de Sao Paulo, por eso Cerrón viajó previo al proceso electoral y todavía hizo una conferencia. Es posible que desde su punto de vista esta sea una información válida, es decir, que un candidato que no aparecía con posibilidades pudiese crecer, como dice el señor Castiglioni, de la noche a la mañana. Bueno, esa es una apreciación eminentemente política que escapa en todo caso a mi participación en este caso. Yo estoy participando aquí desde una perspectiva constitucional y a fin de analizar una situación que en mi concepto transgrede el orden constitucional, los principios constitucionales, incluso los derechos fundamentales de la persona, para que se pueda enmendar este error y permitir que el Jurado Nacional de Elecciones actúe conforme a sus atribuciones y pueda darnos en el menor tiempo posible Yo lo entiendo. El resultado que está generando incertidumbre y está generando una crisis, ahondando una crisis económica. El solo hecho que transcurran los días tiene una incidencia negativa en el crecimiento económico, en el Producto Bruto Interno, que lamentablemente se va a prolongar seguramente sus Doctor Urbiola, hasta que tengamos resultados, ¿no? Sí, yo le hacía estas preguntas simplemente para precisar el campo de su actuación, porque al haberlo anunciado la señora Fujimori, da la sensación de que usted será una especie de asesor legal que se integra al equipo de Fuerza Popular, y por eso le hago preguntas sobre declaraciones de otros asesores, otros miembros del equipo de asesoría legal de la señora Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular. Hay una pregunta, luego le voy a hacer una consulta también adicional, pero nos interesa saber su participación en concreto y lo que usted opina de los otros alegatos que se han expuesto, ¿no? Como esta posibilidad de que existiese un fraude tramado desde la primera vuelta, dado el extraño crecimiento que se registró de Pedro Castillo en las cifras de aceptación. También se le pregunta a Castiglioni, entonces, si los jurados electorales especiales declaran improcedentes los pedidos de nulidad, apelarán ante el Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo que corresponde, ¿estamos de acuerdo? Si un jurado electoral especial declara improcedente un pedido de nulidad, usted coincide con la apreciación de que esto tendrá que ser apelado ante el jurado. Y eso es parte del ejercicio pleno del derecho que le asiste a una fuerza política. Y si rechaza los argumentos, ¿aceptarían la decisión y la victoria de Castillo? Y eso es lo que él recomendaría. Usted está en la misma línea. Lo que responde el doctor Castiglioni es que es lo que le recomendó, por ejemplo, a Lourdes Flores cuando la defendía en la contienda con Susana Villarán. ¿Usted recomendaría eso? Mire, yo he sido en todo caso consultado y he aceptado esta participación para dar mi perspectiva constitucional. Por eso. Entendiendo de que el proceso electoral es un proceso que conozco, pero no en el detalle que conocen otros especialistas en la materia. Claro. No, para dar mi perspectiva constitucional, y desde esa perspectiva constitucional yo he encontrado una vulneración, ¿no?, a los derechos fundamentales, al debido proceso, en este límite para poder interponer los recursos, que es la hora en que la mesa de partes está disponible. Sí, eso nos queda claro, por eso le decía yo que era importante precisar el rol que usted desempeñará. Ajá. En todo lo demás, yo reconozco que el Jurado Nacional de Elecciones es la última y definitiva instancia en materia electoral, y lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que ser aceptado. ¿Qué opina usted de esta solicitud que ha presentado ante la OMPE Liliana Milagros Takayama Jiménez, personera legal titular del partido Fuerza Popular, para que se realice una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales? Bueno, es una solicitud, entiendo yo, sí la he leído, para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda ejercitar una fiscalización de todo el proceso que está dentro de sus facultades, y el jurado va a tener que evaluar si cumple o no esa función, y en la medida que eso también pueda ser factible para poder cumplir también con los plazos que en un proceso electoral son perentorios
y están sujetos al principio, sí, principio de esta preclusión, es una solicitud que no se presenta al jurado, se presenta al señor Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y se le señala que se ha detectado por redes sociales una serie de cuestionamientos que se han reflejado diferencias entre una acta validada y el sistema de la OMPE, por lo que se hace necesario la realización de una auditoría. ¿Usted diría que esta auditoría es válida en el sentido que, a ver, contribuiría a la legitimidad del proceso, o considera que el proceso no requiere de ser evaluado en su legitimidad misma y que esto es un periodo anterior al que estamos viviendo hoy en el jurado, los jurados especiales y posteriormente en el jurado nacional? Bueno, en principio los procesos electorales no tienen etapas probatorias, pero también es cierto que el artículo 181 de la Constitución le exige al Jurado Nacional de Elecciones resolver y fallar en conciencia. Y fallar en conciencia no significa hacerlo tan libremente y dejando de lado aspectos que pueden ser evidentes cuando se presentan irregularidades. Por tanto, si la auditoría que se haga al proceso que se ha desarrollado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales denota una irregularidad insalvable, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones también tendría que aceptar. Ahora, ¿es posible llegar a 28 de julio sin presidente? Bueno, constitucionalmente eso no está establecido, Mavi. La Constitución establece que el 28 de julio asume la presidencia y ahí podrían darse una serie de escenarios, ¿no? Por eso le pregunto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si, haciendo uso de todas las estrategias legítimas que puedan tener a su disposición las fuerzas, terminan presentando alegatos y la fecha corre, el calendario corre y llegamos a cerca de 28 de julio sin una decisión del jurado electoral? Esa es la pregunta. Constitucionalmente, ¿qué es lo que se establece? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Yo espero que con el tiempo adecuado y suficiente para poder garantizar un cambio de gobierno, el jurado pueda tener listo un fallo y una decisión que en este caso es inapelable, es definitiva. Ahora, si usted quiere especular escenarios en el sentido de que vamos a suponer al 28 de julio no habría, digamos, una decisión al respecto, bueno, ahí estaríamos frente a una situación que no está contemplada en la Constitución, pero que en derecho siempre tiene que haber soluciones. Por eso se lo decía. Una solución sería aplicar el artículo 215 de la Constitución en lo que sea pertinente, es decir, que el Congreso ya instalado para ese entonces, y para eso no habría ningún inconveniente porque ya tenemos los congresistas con sus credenciales, que tendrían que asumir sus cargos con previa juramentación y luego establecer las juntas preparatorias para elegir su junta directiva, que al 28 de julio ya estaría elegido el presidente del Congreso. En esa eventualidad sería el presidente del Congreso el que asuma la presidencia para esperar el fallo definitivo, que ahí también podría haber otro escenario, es decir, en su puesto, vamos a poner, no lo afirmo y lo pongo como especulación para quizás satisfacer su curiosidad. Totalmente. En el supuesto de que el Jurado Nacional de Elecciones diga que no es válido el proceso y que se anula, cosa que me parece a mí remota, obviamente se tendría que llamar a elecciones y lo tendría que hacer el presidente del Congreso que asuma la presidencia, tendría que llamar a elecciones nuevas de presidente, pero creo que esa es una posibilidad remota que al menos no creo que sea, digamos, se presente, pero podría ser una de las posibilidades. La otra posibilidad es de que después del 28 de julio y con un presidente, digamos, provisorio, que sería el presidente del Congreso, pasaríamos el 28 de julio en una situación realmente, digamos, no digo vergonzosa, pero que creo que todos los peruanos no la esperamos, porque más bien hemos aspirado a llegar al bicentenario en mejores condiciones de las que estamos actualmente, ¿no? Le agradezco muchísimo. Yo, como peruano, pienso de que todos debemos hacer lo posible para por lo menos llegar al 28 de julio con una situación más clara, para poder garantizar estabilidad, para que haya inversión, para que se generen puestos de trabajo, para que se garantice el derecho de propiedad y para quien asuma la presidencia,
tenemos que exigirle que cumpla estrictamente la Constitución bajo la cual se le ha elegido. No podemos permitir que quien gane las elecciones más tarde diga, esta Constitución la voto al basurero y hago lo que quiero. Eso no lo va a permitir el pueblo peruano, que lo sepan bien. De acuerdo, doctor Urbiola. Yo le preguntaba al inicio de la entrevista, me gustaría que a algunos televidentes que recién sintonizan el programa nos explique. Usted llega, para aclararlo, convocado por la señora Fujimori. Así es. Ella la llama, le hace esta consulta y usted le dice, le voy a... Y creo que no cometo infidencias si es que digo de que también ha estado muy interesado en mi intervención el doctor Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa, quienes me llamaron para poder, que se llama, ver la posibilidad de que de alguna forma pueda apoyar en la búsqueda de una solución a algo que en este momento es una traba para poder ejercitar el derecho respecto a ese impedimento de admitir más de 700 actas que están siendo impugnadas y que bajo un argumento absolutamente inconstitucional y totalmente desfasado, el jurado no ha admitido, y que creo que está en condiciones de rectificar y no de extender el plazo, sino de restituir el plazo de 3 días que por disposición administrativa ha quedado recortado a 2 días y 20 horas. De acuerdo, nos queda clarísimo. Gracias por la paciencia de responder a todas las inquietudes. Es muy importante que la ciudadanía esté informada de estos detalles al milímetro y que se aclare cualquier duda para entender en qué punto del desarrollo del proceso estamos exactamente y por qué es necesario que nos armemos de paciencia, ¿no? De una paciencia que a veces se transforma en angustia porque se agota la paciencia, pero entender que esto tiene que ir a la segura. Muy amable, doctor Urbiola, como siempre, por estar con nosotros. A usted y ojalá podamos superar todo esto para bien del Perú. Por supuesto, claro que sí, es lo que todos queremos.